La lección 23 de un curso de milagros comienza con una idea tan profunda como liberadora. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Esta frase es tan poderosa que encapsula toda una filosofía sobre cómo nuestra mente crea la experiencia de lo que vemos y vivimos, y lo que parece un mundo lleno de miedo y sufrimiento, puede transformarse. Si comprendiéramos realmente la profundidad de esta lección, comenzaríamos a ver que no estamos atados a la realidad que percibimos, sino que tenemos el poder de cambiarla. Comencemos con la premisa fundamental de la lección: la única forma de escapar del miedo es renunciar a los pensamientos de ataque. Este es el camino que se nos presenta, y la razón por la cual es tan esencial esta enseñanza es que los pensamientos de ataque son los que mantienen nuestra percepción del mundo en prisión. No podemos cambiar el mundo en el que vivimos, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. La paz interior comienza con la mente, y es allí donde se lleva a cabo el verdadero trabajo de transformación. La lección nos dice que cada pensamiento que albergamos tiene el poder de crear el mundo que vemos. Todo lo que percibimos es solo un reflejo de los pensamientos que albergamos en nuestra mente. Lo que significa esto es que el miedo, el sufrimiento y la culpa no están presentes en el mundo de manera inherente, ellos surgen de nuestra interpretación del mundo. El primer paso hacia la liberación es reconocer que, si el mundo que ves está siendo fabricado por tus pensamientos, entonces tú tienes el poder de elegir otros pensamientos. Y cuando eliges cambiar esos pensamientos, la percepción que tienes del mundo cambia automáticamente. Este es un concepto que puede resultar difícil de comprender porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a ver el mundo como algo separado de nosotros, algo que está allá afuera, más allá de nuestro control. Sin embargo, un curso de milagros nos invita a reconocer que nosotros somos los que damos forma a lo que vemos. Cada juicio que hacemos, cada pensamiento negativo, cada vez que nos sentimos atacados, estamos fortaleciendo esa visión de un mundo que está en conflicto. Pero lo interesante es que, al comenzar a renunciar a esos pensamientos de ataque, la percepción del mundo comienza a cambiar por sí sola. Recuerda, el curso no está hablando aquí de un cambio superficial, de algo que puedas ampliamente decidir cambiar mentalmente por un día y luego olvidarlo. Lo que nos pide esta lección es un cambio profundo en nuestra forma de ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Este cambio es radical, porque nos invita a mirar más allá de la superficie de los problemas y ver el amor que está disponible en cada momento, incluso en medio de los desafíos más grandes. Si adoptamos la idea de que el mundo es el resultado de nuestros pensamientos, y aceptamos que los pensamientos de ataque son lo que crea este mundo de sufrimiento y miedo, entonces nuestra tarea se vuelve clara: debemos abandonar esos pensamientos. Y la lección es clara en cuanto a lo que se debe hacer para lograrlo: renunciar a los pensamientos de ataque. Esto no significa ignorar lo que nos ocurre, sino entender que las interpretaciones de lo que vemos son la causa de nuestro sufrimiento. Al liberarnos de esas interpretaciones y permitirnos ver con los ojos del amor, el mundo cambia ante nuestros ojos. Pero, ¿cómo se renuncia a los pensamientos de ataque? La lección nos da un enfoque práctico para hacerlo. A lo largo del día, cuando te encuentres viendo algo que te genera miedo o frustración, repite la idea de hoy: puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Este es el primer paso hacia el cambio. La lección sugiere que, durante las sesiones de práctica, dediques tiempo a observar tus pensamientos y a identificar esos momentos en los que estás siendo arrastrado por el ataque, ya sea hacia otros o hacia ti mismo. Cada vez que identifiques un pensamiento de ataque, simplemente repítelo y recuérdate que puedes dejarlo ir. La práctica de este ejercicio será lo que, gradualmente, transformará tu percepción del mundo. Es importante recordar que el proceso de transformación no es instantáneo. Tomará tiempo y paciencia. La clave es practicar con la mente abierta y sin expectativas, permitiendo que el amor guíe cada pensamiento, cada acción. La renuncia a los pensamientos de ataque no es un proceso forzado, sino un acto de liberación y paz. A medida que dejas ir esos pensamientos, el espacio que dejas libre se llena con una nueva visión del mundo, una visión de perdón y compasión.
La lección 23 también nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del mundo que vemos. Nos dice que el mundo es vengativo, que todo lo que vemos en él es un reflejo de nuestros pensamientos de ataque. Esta idea puede ser difícil de aceptar al principio porque hemos sido condicionados a pensar que lo que experimentamos es simplemente el resultado de circunstancias externas. Sin embargo, un curso de milagros nos invita a dar un paso atrás y cuestionar esa visión. La venganza es un concepto que se presenta de manera muy fuerte en esta lección. Cada vez que nos sentimos atacados, ya sea por una persona, una situación o incluso por nosotros mismos, estamos reaccionando a una percepción errónea. Esta percepción, según el curso, es la que crea el mundo de sufrimiento en el que vivimos. Lo que ocurre fuera de nosotros no es la causa, sino simplemente el efecto de lo que pensamos y creemos. Si estamos viendo venganza, es porque en nuestra mente hay pensamientos de ataque y juicio. Pero cuando cambiamos esos pensamientos, el mundo que vemos también cambiará. A menudo, cuando algo nos molesta o nos hiere, la primera reacción es pensar que la causa está en el exterior, esa persona que nos ofendió, esa situación que no salió como esperábamos, ese dolor que sentimos. Pero el curso nos enseña que, en realidad, el mundo externo es solo un reflejo de nuestros pensamientos internos. Cuando reconocemos esto, nos damos cuenta de que el poder de cambiar nuestra experiencia de vida está en nuestras manos, no en las manos de los demás. Uno de los desafíos de este proceso es aprender a reconocer que lo que estamos viendo no es la realidad. El curso nos invita a ver el mundo con ojos nuevos, a reconocer que todo lo que percibimos como real es, en realidad, una construcción de nuestra mente. Este es un concepto central en un curso de milagros. Lo que vemos no es más que una interpretación de nuestros pensamientos. Si esos pensamientos están impregnados de miedo y juicio, veremos un mundo que refleja esos mismos miedos y juicios. Pero si cambiamos esos pensamientos, el mundo que vemos se transforma. El cambio, entonces, no se produce cuando intentamos cambiar las circunstancias externas. La clave está en cambiar nuestra forma de ver esas circunstancias. Cuando lo hacemos, comenzamos a experimentar el mundo de manera diferente, y ese cambio de percepción nos permite ver la belleza y el amor que siempre estuvieron allí, aunque no los habíamos reconocido debido a nuestra percepción distorsionada. El curso nos dice que el mundo que vemos es un símbolo de venganza. Cada uno de los ataques que percibimos es en realidad una manifestación de nuestros propios pensamientos de ataque. Pero, al mismo tiempo, nos recuerda que no estamos atrapados en esta visión. Podemos salir de este ciclo de venganza y sufrimiento simplemente cambiando nuestra mente. Esta es la verdadera salvación, no está en cambiar lo que está fuera de nosotros, sino en cambiar cómo lo vemos. Al cambiar nuestra percepción, el mundo que vemos se transformará de manera automática. Un punto importante que la lección aborda es la idea de que el mundo solo puede cambiar cuando dejamos ir la causa que lo genera, nuestros pensamientos de ataque. Esto significa que el verdadero trabajo de transformación comienza en nuestra mente. No se trata de cambiar lo que sucede en el mundo, sino de cambiar cómo respondemos a ello. Al hacerlo, las situaciones que antes percibíamos como problemas comienzan a verse como oportunidades para aprender y crecer. Las personas que antes nos parecían desafiantes comienzan a ser vistas con compasión, porque ahora estamos mirando desde una perspectiva de amor y perdón, no desde el juicio y el ataque. Esta lección también nos da una herramienta práctica para aplicar en nuestra vida diaria. Nos invita a mirar nuestras percepciones y pensamientos, y a preguntar, ¿qué estoy eligiendo ver aquí? ¿Estoy eligiendo ver el ataque y la venganza, o estoy eligiendo ver el amor y la oportunidad de perdón? Al hacernos esta pregunta, comenzamos a tomar conciencia de nuestros patrones de pensamiento y, con esa conciencia, podemos hacer una elección diferente. En lugar de reaccionar con ataque, podemos elegir la paz y el perdón, sabiendo que nuestra paz interna es la clave para cambiar nuestra experiencia externa. Recuerda, el cambio no ocurre de inmediato, pero al practicar estos principios todos los días, comenzamos a experimentar una transformación real.
A medida que trabajamos en nuestra percepción, nos damos cuenta de que el mundo que vemos comienza a reflejar más paz y amor. Lo que antes veíamos como un mundo de ataques y venganza, ahora se convierte en un reflejo de nuestra propia sanación y perdón. Este bloque profundiza en la idea de que el mundo que vemos no es más que un reflejo de nuestros pensamientos de ataque. Al cambiar esos pensamientos, cambiamos nuestra experiencia del mundo. La salvación no está en cambiar el mundo externo, sino en cambiar cómo lo vemos. Este es el camino hacia la verdadera liberación, y lo más hermoso de todo es que este proceso está completamente en nuestras manos. La lección 23 de Un Curso de Milagros también nos habla de la naturaleza del ego y cómo, a través de la percepción equivocada del mundo, caemos en la trampa de la ilusión. Nos dice que el mundo que vemos es el resultado de una causa, nuestros pensamientos de ataque. Al identificar esta causa, podemos liberarnos de la falsa percepción de que estamos atrapados en el mundo tal como lo vemos. Lo más poderoso de este enfoque es que nos da la clave para cambiar nuestra experiencia de vida, mostrándonos que, si bien el mundo es el reflejo de lo que pensamos, podemos cambiarlo desde el interior. Este es un mensaje que, aunque simple en su esencia, puede ser transformador si lo comprendemos profundamente. El curso nos dice que no podemos cambiar el mundo por sí mismo, ya que es un efecto. Es decir, no podemos hacer que el mundo sea diferente a menos que cambiemos la causa que lo genera, nuestros pensamientos de ataque. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra el mundo y comenzamos a trabajar en cambiar nuestras percepciones. El mundo de sufrimiento y conflicto no tiene más poder que el que nosotros le otorgamos con nuestros pensamientos. Por lo tanto, para experimentar un cambio real, necesitamos cambiar lo que pensamos y cómo percibimos el mundo. Ahora bien, el curso nos recuerda que la clave para lograr este cambio es reconocer que no estamos atrapados en el mundo tal como lo vemos. Aunque las circunstancias externas parezcan estar fuera de nuestro control, la causa del sufrimiento está en nuestra mente, por lo tanto, la solución también está allí. Este es un concepto fundamental, porque nos invita a dejar de vernos como víctimas del mundo y empezar a tomar responsabilidad por lo que vemos y experimentamos. Cuando hacemos esto, comenzamos a abrirnos a una nueva forma de ver la vida, una en la que nuestra paz interior no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Es crucial comprender que esta transformación comienza en nuestra mente. El curso nos anima a identificar los pensamientos de ataque que tenemos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Esos pensamientos son la raíz de nuestra percepción distorsionada del mundo. Cuando dejamos de atacar, ya sea de forma abierta o en nuestra mente, cambiamos la causa y, por ende, el efecto. Esto es lo que un curso de milagros llama la salvación, el reconocimiento de que estamos en control de nuestra percepción y que, al cambiarla, cambiamos nuestra experiencia de la vida. Este proceso de liberación implica una práctica diaria. El curso nos ofrece herramientas para empezar este cambio. La lección 23 sugiere que dediquemos momentos específicos a reflexionar sobre nuestros pensamientos y a renunciar a aquellos que están impregnados de juicio y ataque. En cada sesión de práctica, se nos invita a mirar los pensamientos de ataque que surgen en nuestra mente y a decir, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de tal cosa. Este ejercicio parece simple, pero tiene un poder transformador. A medida que lo repetimos, comenzamos a liberar nuestra mente de las cadenas que nos atan a una visión distorsionada del mundo. Lo que es aún más revelador es que el curso nos dice que, cuando comenzamos a practicar este proceso de liberación, la visión que reemplaza los pensamientos de ataque es una visión de amor y perdón. La verdad es que, cuando renunciamos al ataque, estamos eligiendo una percepción más alineada con nuestra verdadera esencia, que es el amor. Esta es una de las promesas más poderosas de la lección. Al renunciar a los pensamientos de ataque, podemos experimentar un cambio radical en la forma en que vemos el mundo. Este cambio es lo que nos lleva a la sanación. A medida que practicamos la renuncia al ataque, comenzamos a sanar las heridas de nuestra mente, liberándonos del dolor y del sufrimiento que nos hemos creado a través de la interpretación errónea del mundo. La sanación, en este contexto,
No se trata de arreglar algo fuera de nosotros, sino de cambiar la manera en que percibimos lo que ya está frente a nosotros. Lo que vemos es solo una proyección de lo que llevamos dentro, y al cambiar nuestra percepción, el mundo que vemos también cambia. Es interesante notar que el curso no nos está pidiendo que cambiemos nuestras emociones o que forcemos un sentimiento de paz. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de cambiar nuestra respuesta hacia lo que vemos. Cuando cambiamos nuestra respuesta, cuando renunciamos a la reactividad y al juicio, nos abrimos a una experiencia más profunda de paz y sanación. En lugar de ver al mundo como un lugar lleno de ataques y amenazas, comenzamos a verlo como un lugar donde el perdón y el amor pueden prevalecer. En este proceso, no se trata de lograr la perfección. El curso nos enseña que estamos en un proceso de transformación, y que no se trata de ser perfectos, sino de ser pacientes con nosotros mismos mientras practicamos el perdón y la renuncia al ataque. Cada vez que elegimos ver con los ojos del amor, estamos dando un paso hacia nuestra propia sanación y hacia la sanación del mundo. A medida que aplicamos la lección 23 en nuestra vida diaria, comenzamos a darnos cuenta de que el mundo ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Lo que antes nos causaba miedo, frustración o enojo, ahora se convierte en una oportunidad para practicar la paz y el perdón. Cuando dejamos de atacar, nos damos cuenta de que el mundo se vuelve un lugar mucho más pacífico y amoroso, porque el amor siempre ha estado presente, solo que no lo veíamos debido a nuestra propia percepción distorsionada. La lección 23 de Un Curso de Milagros también introduce una idea fundamental, que el mundo en el que vivimos, tal como lo percibimos, está profundamente influenciado por los pensamientos de ataque que albergamos. Este concepto podría sonar extraño, especialmente si consideramos todo lo que hemos aprendido sobre la causa y el efecto en nuestras vidas. Sin embargo, el curso nos invita a profundizar en la idea de que nuestras percepciones son creaciones mentales, no una realidad objetiva que simplemente existe por fuera de nosotros. Y es que, al trabajar con nuestros pensamientos, podemos transformar la manera en que vemos el mundo. En el mundo que percibimos, todo parece estar fuera de nuestro control, las personas actúan de ciertas maneras, las situaciones se presentan de formas que no siempre elegimos, y el sufrimiento parece ser parte inevitable de la experiencia humana. Sin embargo, un curso de milagros nos desafía a ver más allá de esa creencia limitada. Nos propone que no necesitamos estar atrapados en este ciclo de dolor y sufrimiento porque, aunque el mundo parece ser un lugar de ataques y reacciones, en realidad, nuestra mente es la causa de todo lo que vemos. Este es el principio clave: si cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra experiencia del mundo. La lección nos dice que el proceso de sanación comienza cuando renunciamos a nuestros pensamientos de ataque. Pero, ¿qué significa exactamente renunciar a los pensamientos de ataque? No se trata de negar lo que sentimos o de pretender que no estamos siendo atacados por otros o por las circunstancias. Se trata de comprender que, aunque los ataques puedan parecer reales en el mundo exterior, en nuestra mente es donde se origina el dolor y el conflicto. Renunciar a los pensamientos de ataque significa soltar el deseo de venganza, el deseo de juicio y la necesidad de que las cosas sean de una determinada manera. Es un proceso de liberación, un acto de rendirse al amor y al perdón en lugar de continuar sosteniendo los pensamientos que perpetúan el sufrimiento. Este cambio no es algo que suceda de manera instantánea. La lección 23 nos recuerda que el proceso de transformación requiere práctica, paciencia y, lo más importante, conciencia. Cada vez que sentimos que estamos siendo atacados, ya sea por otros o por nosotros mismos, podemos detenernos y tomar un momento para observar nuestros pensamientos. En ese momento, podemos elegir algo diferente. Podemos recordarnos a nosotros mismos que es posible escaparse del mundo que vemos al dejar ir los pensamientos de ataque. Esto no significa que debamos suprimir nuestras emociones o ignorar el dolor, sino que se trata de elegir una nueva forma de responder a lo que vemos, eligiendo la paz en lugar del conflicto. La idea fundamental es que, al practicar la renuncia a los pensamientos de ataque, estamos renunciando al control que el ego tiene sobre nuestra percepción. Estamos eligiendo, conscientemente,
alinearnos con una visión de amor, que es la visión de un curso de milagros. Y esta visión de amor reemplazará automáticamente la visión de miedo y juicio que antes dominaba nuestra mente. Al elegir pensar de una manera diferente, transformamos nuestra experiencia y, por ende, transformamos el mundo que vemos. Además, esta lección nos presenta un concepto revelador. Cuando liberamos nuestros pensamientos de ataque, nuestra percepción se ajusta y comienza a reflejar el perdón y la paz, incluso en las situaciones que antes nos habrían causado estrés, ira o frustración. Lo que parecía ser una amenaza o un problema se convierte en una oportunidad para aplicar el perdón y la compasión. Este es un cambio radical de perspectiva, que no depende de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar la forma en que las vemos. En lugar de ver una situación como algo negativo o amenazante, comenzamos a verla como una oportunidad para perdonar, para sanar y para elegir el amor. A medida que practicamos la renuncia a los pensamientos de ataque, también comenzamos a ver cómo nuestras relaciones cambian. Las relaciones son uno de los lugares más comunes en los que experimentamos pensamientos de ataque, juzgamos a los demás, nos sentimos atacados por sus palabras o acciones, y proyectamos nuestras propias inseguridades y miedos sobre ellos. Sin embargo, cuando dejamos de ver a los demás como atacantes y comenzamos a verlos a través de los ojos del perdón, nuestras relaciones se transforman. Ya no vemos a los demás como amenazas o competidores, sino como nuestros hermanos en el viaje hacia la paz. Al perdonar a los demás y liberarnos de los pensamientos de ataque, también nos liberamos a nosotros mismos de la carga del resentimiento y el juicio. Lo que la lección 23 nos propone, entonces, es una práctica diaria de renuncia al ataque. Se nos invita a que cada vez que sintamos ira, frustración o cualquier otro pensamiento de juicio, nos detengamos un momento y repitamos la afirmación: puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Este simple acto de renuncia no solo cambia nuestra mente, sino que cambia la forma en que experimentamos nuestra vida. A través de esta práctica, podemos empezar a experimentar una sensación de alivio y libertad, porque, al liberarnos de nuestros pensamientos de ataque, también nos liberamos de la carga emocional que estos pensamientos traen consigo. Este es el poder que tiene el perdón, nos libera. Nos libera de la culpa, nos libera del miedo, y nos libera de la idea de que somos víctimas del mundo. En cambio, nos da el poder de elegir cómo ver el mundo y, al elegir ver el mundo con amor, creamos un mundo diferente. La práctica de la lección 23 no solo transforma nuestra percepción del mundo, sino que también nos conecta con una sensación más profunda de paz y de unidad con los demás. A medida que practicamos este proceso, podemos comenzar a notar que las viejas reacciones ya no nos afectan de la misma manera. Los conflictos que antes nos habrían alterado ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Esto no significa que el mundo externo cambie mágicamente, pero sí significa que nuestra forma de verlo cambia, y esto tiene el poder de transformar nuestra experiencia. Al liberarnos de los pensamientos de ataque, comenzamos a vivir en un mundo que, aunque sigue siendo el mismo en muchos aspectos, se convierte en un lugar más amoroso, más compasivo y más lleno de paz. En resumen, esta parte profundiza en la práctica diaria de renunciar a los pensamientos de ataque como una forma de transformar nuestra percepción del mundo. Al hacerlo, cambiamos no solo cómo vemos las situaciones y las relaciones, sino también nuestra experiencia interna de paz y amor. Con esta práctica, avanzamos hacia una comprensión más profunda de que la salvación no se encuentra en cambiar las circunstancias externas, sino en cambiar la forma en que elegimos verlas. Así, cada día, al renunciar al ataque, nos acercamos más a la paz que siempre ha estado disponible para nosotros. Ahora que hemos comprendido cómo aplicar la renuncia a los pensamientos de ataque, vamos a ver cómo esta práctica se extiende a nuestras interacciones con los demás. En el bloque anterior, ya hablamos de cómo los pensamientos de ataque afectan nuestra percepción del mundo, y cómo, al renunciar a estos pensamientos, podemos transformar nuestra experiencia. Sin embargo, la lección 23 de Un Curso de Milagros también tiene un componente crucial en la práctica diaria que no podemos pasar por alto: cómo interactuamos con los demás en este proceso de liberación.
La lección nos invita a hacer una práctica que va más allá de simplemente decir, puedo escaparme del mundo que veo, cuando nos sentimos perturbados. Específicamente, la lección nos pide que prestemos atención tanto a los pensamientos de ataque que tenemos contra los demás, como a aquellos en los que nos vemos a nosotros mismos como víctimas de ataque. Esta es una distinción importante, ya que muchas veces pensamos que estamos siendo atacados, pero en realidad, estamos permitiendo que el ataque sea una interpretación de nuestra mente, algo que surge desde dentro, no desde fuera. La clave aquí es que los pensamientos de ataque no tienen dos naturalezas diferentes. Tanto los pensamientos en los que deseamos atacar a otros, como aquellos en los que nos sentimos atacados, son igualmente dañinos y dañan nuestra percepción de paz. El curso nos pide que empecemos a ver que ambos tipos de pensamientos son la misma energía negativa, disfrazada de diferentes maneras. Por tanto, el primer paso hacia la liberación es reconocer que tanto el ataque hacia los demás como el ataque hacia nosotros mismos son una ilusión. No hay diferencia real entre estos dos tipos de pensamientos, ambos son igualmente responsables de crear el sufrimiento y el conflicto en nuestra vida. Este ejercicio puede ser revelador cuando empezamos a poner atención a nuestros pensamientos en el día a día. Cada vez que pensemos que alguien nos ha atacado, o que alguien está siendo injusto con nosotros, podemos hacer una pausa y recordarnos a nosotros mismos que este pensamiento también es un ataque, y que lo que estamos viendo en los demás es un reflejo de lo que hay en nuestra propia mente. Esto no significa que no debamos defendernos o actuar con sabiduría ante situaciones difíciles, sino que el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de hacer del ataque el centro de nuestra realidad. Cuando dejamos de responder desde el miedo y el juicio, nuestra percepción se abre a nuevas formas de ver a los demás y a las situaciones. Esta práctica tiene el poder de transformar nuestras relaciones. En lugar de ver a los demás como enemigos o personas que nos lastiman, empezamos a verlos como nuestros maestros, como oportunidades para aprender a perdonar y a sanar. Cuando nos enfrentamos a una situación que nos causa malestar, podemos elegir ver a la otra persona con los ojos del amor, y no con los ojos del juicio. Esto no quiere decir que debamos negar nuestros sentimientos o tolerar conductas abusivas, sino que se trata de cambiar nuestra respuesta interna a esas situaciones. En lugar de reaccionar con hostilidad o resentimiento, podemos optar por ver la situación desde una perspectiva de perdón, entendiendo que todo lo que vemos es el reflejo de los pensamientos en nuestra mente. Lo maravilloso de este proceso es que, cuando comenzamos a practicar la renuncia a los pensamientos de ataque, también empezamos a liberarnos de los pensamientos de juicio sobre nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros peores críticos, y nos atacamos internamente por no ser lo suficientemente buenos o por no cumplir con nuestras propias expectativas. Sin embargo, el curso nos recuerda que, así como liberamos a los demás de nuestros juicios, también necesitamos liberarnos de los nuestros. La autocrítica y el autoataque son igualmente dañinos que los pensamientos de ataque hacia los demás. De hecho, cuando nos liberamos de los pensamientos de ataque hacia los demás, también descubrimos que los pensamientos negativos que tenemos hacia nosotros mismos empiezan a disiparse. Nos damos cuenta de que, al igual que los demás merecen nuestro perdón y nuestra compasión, también nosotros merecemos la misma actitud hacia nosotros mismos. Es importante destacar que este cambio no ocurre de inmediato. Renunciar a los pensamientos de ataque es un proceso continuo, que requiere conciencia y práctica constante. El curso nos ofrece herramientas como las sesiones de práctica diarias, donde nos invita a reflexionar sobre nuestros pensamientos y a reconocer los pensamientos de ataque cuando surjan. Cada vez que experimentemos pensamientos negativos hacia los demás o hacia nosotros mismos, podemos detenernos y recordar la afirmación: puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de tal cosa. De esta manera, vamos entrenando nuestra mente para que, cada vez más, se enfoque en la paz, el perdón y el amor, y menos en el miedo, el juicio y el ataque. Un aspecto fundamental de este proceso es que no se trata de reprimir lo que sentimos o de intentar forzar una respuesta emocional que no es auténtica. Se trata de aprender a reconocer lo que sentimos, pero también de reconocer que lo que sentimos no es la realidad última.
Los sentimientos de ataque o de víctima son solo emociones temporales que surgen de nuestra interpretación del mundo. El curso nos invita a ser conscientes de estas emociones, pero también a reconocer que nuestra verdadera naturaleza es amorosa y pacífica. A medida que practicamos este proceso de liberación, comenzamos a vivir más desde esa verdad interna, y menos desde las ilusiones del ego que nos dicen que el ataque es necesario para nuestra supervivencia. Este cambio de perspectiva tiene un impacto profundo en nuestra vida. Cuando dejamos de ver al mundo como un lugar de ataque y venganza, comenzamos a ver las oportunidades de perdón en cada momento. Las relaciones se transforman, porque dejamos de ver a los demás como enemigos y comenzamos a verlos como hermanos. Las situaciones difíciles dejan de ser amenazas y se convierten en ocasiones para practicar la paz interior y el perdón. En lugar de vivir en un mundo de miedo, comenzamos a experimentar un mundo de amor, en el que el perdón es la herramienta que nos permite liberar nuestras mentes y nuestros corazones. Al practicar la lección 23, no solo cambiamos nuestra percepción del mundo, sino que nos acercamos a una nueva forma de vivir. Vivir desde el perdón, desde la renuncia a los pensamientos de ataque, es vivir una vida de libertad y paz. Nos liberamos de la prisión del juicio y del ataque, y nos abrimos a la posibilidad de ver el mundo tal como realmente es, un lugar lleno de oportunidades para experimentar el amor y la unidad. Al seguir este camino, nos damos cuenta de que la salvación no está en el exterior, sino en nuestra mente. Para concluir esta lección tan profunda, es importante integrar lo que hemos aprendido hasta ahora en un enfoque práctico que podamos aplicar cada día. La lección 23 de Un Curso de Milagros nos invita a ser conscientes de cómo nuestros pensamientos crean nuestra realidad y cómo, al liberarnos de los pensamientos de ataque, podemos transformarla. Ahora que hemos explorado las dinámicas de cómo los pensamientos de ataque afectan nuestra percepción del mundo y nuestras relaciones, es el momento de consolidar este aprendizaje y ver cómo podemos llevarlo al día a día de manera efectiva. El proceso comienza con un reconocimiento constante de los pensamientos que surgen en nuestra mente. Cada vez que surja un pensamiento de ataque, ya sea hacia otros o hacia nosotros mismos, podemos hacer una pausa y recordar que estos pensamientos no son la verdad. Los pensamientos de ataque están enraizados en el ego, en el miedo y en la separación, y lo que el curso nos enseña es que la paz y el amor siempre están presentes, por debajo de esos pensamientos, esperando ser reconocidos. Es importante recordar que no estamos tratando de eliminar esos pensamientos de inmediato, sino de observarlos, reconocerlos y hacer una elección consciente para liberarnos de ellos. La lección también nos muestra que el cambio es gradual, y que no se trata de lograr la perfección en un día. Esta es una práctica que se lleva a cabo día tras día, momento tras momento. Si hoy cometemos el error de reaccionar con juicio o ataque, no nos castigamos por ello, sino que simplemente lo reconocemos y nos corregimos. El perdón que Un Curso de Milagros nos enseña no es un perdón que ignora lo que sucede, sino un perdón que reconoce lo que sucede, pero elige no permitir que el ataque tenga poder sobre nosotros. Es un perdón que libera, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Al practicar esta lección, también aprendemos a ser gentiles con nosotros mismos. La autocrítica y la condena no son parte del proceso. Al contrario, el curso nos invita a ser pacientes y compasivos con nuestra propia evolución. Cada vez que elegimos ver con los ojos del perdón, estamos haciendo un paso hacia la sanación. Por lo tanto, debemos abrazar cada momento en el que elegimos la paz, sin importar cuán pequeños sean esos momentos. Cada pequeño cambio en nuestra mente tiene un impacto en nuestra experiencia del mundo, y esos cambios, aunque invisibles a simple vista, crean una onda expansiva que transforma nuestra vida. Ahora bien, es importante también aplicar lo aprendido en nuestras interacciones diarias. Esto no solo se refiere a los momentos en los que estamos solos con nuestros pensamientos, sino también a cómo respondemos a las personas que nos rodean. En lugar de reaccionar de manera automática ante una ofensa o un desacuerdo, podemos optar por hacer una pausa y recordar que podemos escaparnos del mundo que vemos al renunciar a los pensamientos de ataque.
Esto no significa que dejemos de ser auténticos o que toleremos el mal comportamiento de otros, sino que, al liberarnos de los pensamientos de ataque, estamos eligiendo actuar desde un lugar de paz interior, no desde el conflicto. Una de las maneras más poderosas de poner esto en práctica es en nuestras relaciones. Cada vez que sintamos que alguien nos está atacando, en lugar de responder con defensa o juicio, podemos recordar que todo lo que vemos es una proyección de nuestros pensamientos, y que nuestra respuesta no tiene que ser una continuación del ataque. Elegir perdonar a la otra persona no significa necesariamente justificar sus acciones, sino reconocer que la única manera de liberarnos del sufrimiento es dejar ir el deseo de venganza y juicio. Esto también se aplica a la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. En nuestra vida cotidiana, podemos caer en el hábito de atacarnos a nosotros mismos por no cumplir con nuestras propias expectativas o por cometer errores. Sin embargo, el curso nos enseña que los pensamientos de ataque contra nosotros mismos son igualmente destructivos que los que tenemos hacia los demás. Al practicar la renuncia a los pensamientos de ataque, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas del juicio y la autocrítica. Recordemos que nosotros también merecemos la paz y el perdón. El curso también nos ofrece una práctica concreta que podemos incorporar cada día, la repetición de la afirmación: puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Esta simple frase se convierte en un recordatorio constante de que tenemos el poder de cambiar nuestra percepción en cualquier momento. Cada vez que nos encontremos con pensamientos negativos, ya sea hacia otros o hacia nosotros mismos, podemos recordar esta afirmación y, de manera consciente, elegir no permitir que esos pensamientos gobiernen nuestra mente. Al hacerlo, creamos espacio para que la paz y el amor se manifiesten en nuestra experiencia. Un aspecto crucial en esta práctica diaria es la cooperación con la mente para ir más allá de las percepciones limitadas del ego. Mientras más practicamos esta renuncia a los pensamientos de ataque, más fácil se vuelve reconocer cuando estamos atrapados en ellos. Y lo más importante, cuanto más lo practicamos, más natural se vuelve responder desde el amor y el perdón, y menos desde el juicio y la venganza. Este es el verdadero propósito de la lección 23, ayudarnos a liberarnos del ciclo interminable de sufrimiento que genera el ataque, y guiarnos hacia un mundo de paz y sanación. A lo largo del día, podemos dedicar unos minutos a hacer una pausa y recordar que tenemos el poder de cambiar nuestra percepción. Cada vez que nos enfrentemos a una situación que normalmente nos causaría frustración, miedo o enojo, podemos parar y practicar la renuncia a los pensamientos de ataque. Esto no significa negar la realidad de lo que está sucediendo, sino simplemente elegir ver las situaciones con una mente más abierta y amorosa. Al hacer esto, nos damos cuenta de que lo que parecía ser un obstáculo en nuestra vida es, en realidad, una oportunidad para practicar el perdón y la transformación. Finalmente, recordemos que este proceso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica continua, que se construye día tras día. Cada vez que elegimos no atacar, estamos eligiendo la paz. Cada vez que nos liberamos de la ira o el juicio, estamos acercándonos más a la verdadera visión de amor y unidad que el curso nos ofrece. La lección 23 es un recordatorio de que la salvación está en nuestra mente, y que el primer paso hacia esa salvación es renunciar a los pensamientos de ataque. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a la transformación del mundo que vemos, creando un mundo más lleno de paz, perdón y amor. Con esto concluimos nuestro recorrido por la lección 23 de un curso de milagros. Al practicar estos principios, recordemos que la paz no es algo que debemos buscar fuera de nosotros, sino algo que está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. La verdadera salvación comienza con la renuncia al ataque, y ese es el camino hacia una vida llena de amor, perdón y sanación. Este es el proceso que podemos llevar al mundo y a nuestras relaciones, y la práctica diaria de la lección 23 será nuestra guía en el camino hacia la paz interior. Espero que hayas encontrado inspiración y claridad para aplicar estos poderosos principios en tu vida diaria. Recuerda, al liberarnos de los pensamientos de ataque,
Estamos eligiendo la paz, el amor y la sanación en cada momento. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando juntos más lecciones y enseñanzas de un curso de milagros. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si sientes que este material te ha sido de ayuda y quieres colaborar con un donativo, encontrarás un link en la descripción donde puedes hacerlo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz y el amor te acompañen siempre.